El tema de hoy es la importancia de conocer a Jesús. Generalmente cuando te vas a relacionar con una persona, sobre todo amorosamente, románticamente, cuando llegas a una edad, no en que andas buscando noviecito nada más por tener novio, sino que ya dices, ya es tiempo de formar una familia, ya es tiempo de hacerlo en serio. A veces, si traes una noviecita o un noviecito, dices, híjole, no estoy seguro que yo quiera pasar el resto de mis días con él, porque ya lo conoces. Entonces tienes que buscar a una persona y lo primero que piensas es, bueno, tengo que poner los pies en la tierra y tengo que dedicar tiempo a conocer a la persona para saber si podemos mejorar la especie, para saber si en realidad compaginamos y somos el uno para el otro. Lo primero que deberíamos de hacer es para saber si es la persona que Dios me tiene para mí. Pero en nuestra juventud generalmente olvidamos eso. Pero bueno, el primer consejo es, tenemos que asegurarnos de que sea la persona que Dios quiere para nuestras vidas. Pero hablando del tema de conocer a Jesús, lo hacemos con otras personas. Tratamos de primero, cuando nos vamos a relacionar con alguien, queremos estar seguros de conocer a la persona para saber cómo reacciona en momentos difíciles, para saber cómo responde en situaciones apremiantes, para saber cómo es su carácter y también ver cómo nos vamos a ayudar el uno al otro. En la relación con Jesús es lo mismo. Hablamos mucho de Jesús, sabemos que es Dios, declaramos que es Dios, decimos que es nuestro hermano, nuestro Salvador, pero a veces no lo conocemos. Y decimos que queremos ser como Él, pero no lo conocemos para poder ser como Él en lo que debemos ser como Él o someternos a Él cuando debemos someternos a Él. Y es por eso que a veces batallamos un poquito con esto. Como todos ustedes saben, nuestra visión de iglesia es, ¿cuál es? Todos se la deben de saber. El cielo en la tierra. Nuestra visión como iglesia es el cielo en la tierra, vivir el cielo aquí en la tierra. Vivir como si estuviéramos en el cielo, pero estamos en la tierra. Y siempre hemos dicho que para poder alcanzar esa visión que nos hemos puesto, tenemos una misión. Y nuestra misión es crecer en el conocimiento de Jesucristo. La única manera para poder vivir aquí en la tierra como si estuviéramos en el cielo es poder conocer a Jesús para poder vivir como Jesús. Porque Él vivió aquí en la tierra como si estuviera en el cielo. Glorificó a su Padre en todo momento. Disfrutó de la vida en todo momento y aún en los momentos difíciles, en los momentos duros de su vida, los atroces, no quitó sus ojos de Dios para darle gloria. Vivió como si estuviera en la presencia de Dios en todo momento. Por eso es que en la cruz del Calvario, cuando Él cargó nuestro pecado y Dios le dio la espalda, dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque toda su vida, humanamente hablando, la había vivido en comunión con el Padre, viviendo en el cielo, hasta que dio su vida por nosotros. Espero y ruego a Dios que al final de esta serie de sermones, si el Señor nos da vida para llegar al final, no viene antes o no nos lleva antes, podamos estar más seguros de que conocemos a Jesús. Una pregunta importante, ¿por qué es importante conocer a Jesús? ¿Por qué es necesario conocer a Jesús? Puede haber muchas razones, te voy a dar solamente 3 razones por las que debemos conocer a Jesús. Número 1, porque Jesús es la piedra angular de nuestra vida. Jesús es la piedra angular del Evangelio. Jesús es la piedra angular del mundo. Muchos no lo quieren reconocer. Muchos no lo ven así, lo niegan. Algunos osan decir que no existió, aun y cuando la historia dice que sí existió. Cuando la arqueología dice que sí existió. Cuando la ciencia dice que sí existió. Algunos quieren decir que no. Y otros que fue una buena persona, pero que no es Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre esto?
Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Está hablando Pedro a aquellos que estaban reunidos con él. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Le está hablando a los fariseos y saduceos que condenaron a Jesús a la cruz. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, los que están construyendo supuestamente la iglesia, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Esta piedra ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Piedra angular. ¿Qué significa piedra angular? Arquitectónicamente hablando o estructuralmente hablando, se deriva de la primera piedra en la construcción de una base, la primera piedra que se pone. Generalmente esa piedra da la referencia hacia dónde se va a construir el edificio, cómo va a ser puesto el edificio. Es por eso que en muchas ocasiones vemos ceremonias que hacen donde se va a colocar la primera piedra, porque es fundamental para el propósito que viene después. Determina la posición de toda la estructura y también determina muy comúnmente, cuando se refiere a una cosa o a una persona, a lo que pudiera llevar, a lo que pudiera ser esa persona en un futuro, al propósito que debe de cumplir. En la Escritura Jesús es llamado la piedra angular. No solo por toda la creación, porque toda la creación depende de Él, creacionalmente hablando, no solo porque estructuralmente hablando la creación depende de Él, sino porque además de que Él es el fundamento, Él es el que lo sostiene. Esto da continuidad. Espero explicarme, no solo por el hecho de que Él fue primero y después todo fue, sino porque además de que Él fue primero y después todo es, Él sostiene todo con su poder. Él mantiene todo con su obra poderosa. Y además, la obra que esa piedra representa siempre está apuntando hacia lo que Él iba a hacer para redimirnos, para volvernos otra vez al principio en donde nunca debimos haber salido. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es la piedra angular. En Él fue creado todo. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Por eso es la piedra angular, porque Él fue antes que todo. Quiero aclarar, esto no quiere decir que entonces Cristo fue creado en algún momento. Cristo no fue creado. La Biblia dice que Él fue engendrado por Dios. Humanamente hablando, el cuerpo físico fue engendrado por Dios. No fue creado. Nosotros fuimos creados. La creación fue creada. Él ya existía. Por eso dice que en Él todas las cosas subsisten. Colosenses 2:9, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la divinidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cabeza es otra forma de llamar la piedra angular, aquel que es en donde todo se basa. Él es la imagen, en él habita Dios, todo el poder de Dios, y nosotros estamos completos en Él, porque dependemos de Él. Primer punto entonces, es importante conocer a Jesús, porque Él es el punto central de todo. Repito, aunque mucha gente lo niegue, aunque mucha gente hoy no quiera creer en Dios. El sábado que viene vamos a tener una película. Ya estoy haciendo la publicidad, se la recomiendo. Pero hay una parte de la película en donde una persona es
enfrentado a la muerte por otra persona con una pistola. La persona le dijo, lo que estás haciendo está mal delante de Dios. Ah, ¿tú crees en Dios? Entonces estás listo para ir a verlo. Y le dijo, yo sí, ¿y tú? Es importante conocer a Jesús porque Él es el punto central de todo. Y esta persona le dijo, algún día tú también lo vas a ver. Pero lo que le está queriendo decir es que yo voy a estar con Él para siempre. Tú lo vas a ver para ser juzgado, a menos de que te arrepientas. Creas o no creas, Jesús es el punto central de todo. Es importante que conozcas a Jesús, porque Él es el punto central de tu vida. Tus alegrías, tus tristezas, tu desarrollo en la vida, tu maternidad, tu paternidad, el ser esposo, el ser hijo, todo depende de Él. Punto número 2. Conocer a Jesús. Es importante conocer a Jesús, porque conocer a Jesús es conocer a Dios. Otra vez, aquellos que no creen en Dios no les importa. Pero imagínate conocer a Dios. Dios nos creó para relacionarnos con Él, para vivir con Él, para disfrutar, que Él disfrutara de nosotros y que nosotros pudiéramos disfrutar de Él. Por causa del pecado esa relación se rompió. Y ya no podemos disfrutar de esa buena relación con Dios. Aun cuando Él sigue estando presente siempre en nuestras vidas, y Él sigue manifestándose siempre en nuestras vidas, a través de la creación, a través de la palabra predicada, siempre Dios ha estado presente en nuestras vidas. Y en última instancia, se ha mostrado a nosotros a través de Jesús. Mira lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, lo que no se puede ver de Dios, su eterno poder, su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. Aunque no lo puedes ver, tú puedes saber que Dios existe. Como el viento, tú no puedes ver el viento, pero tú puedes sentir el viento. Puedes disfrutar el viento, puedes llegar a temer al viento, porque puede ser tan fuerte que levanta un tráiler del suelo. Desde la creación del mundo, la presencia de Dios es palpable para nosotros. En un versículo más adelante dice, de modo que nadie tiene excusa. Tú te levantas todos los días, ves la creación, si fueras ciego puedes percibir la creación. Es más, dicen que los ciegos perciben mejor las cosas que los que vemos. Nadie va a tener excusa para decir Dios no existe. Querrán negarlo, pero no pueden. Querrán negarlo, pero no pueden negarlo. No sé si me estoy explicando. No pueden negar la verdad, aunque no quieran creer la verdad. Dios se manifiesta en la creación. Y mira lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, por medio de lo escrito. Ahora puedes ver que Dios se manifiesta en la creación y Dios se ha manifestado a través de sus profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de Él hizo el universo, para reafirmar lo que acabamos de decir. Pablo dijo también esto, Colosenses 1:15, Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La Biblia dice que Dios siempre ha estado con nosotros, lo puedes ver en la naturaleza, lo puedes escuchar por lo que Él ha dicho a través de la Escritura, de los hombres que ha enviado para que nos hablen, y en última instancia,
nos ha hablado a través de su Hijo. ¿Te acuerdas la parábola que dice que tenía un viñador y arrendó la viña a unos obreros y empezaron a maltratar la viña y le mandó a uno de sus criados y lo maltrataron y le mandó a otro y lo mataron y dijo, voy a mandarles a mi hijo, a él sí lo van a respetar? Y también lo maltrataron y lo mataron. Es un reflejo de lo que estamos diciendo. Estos viñadores fueron bendecidos con una viña donde pudieran decir, nuestro jefe es un buen jefe, pero maltrataron la viña. Les mandó mensajeros para decirles, no hagan eso, recapaciten. Los maltrataron y los mataron. E hicieron lo mismo con su hijo. Y esa es la historia de nosotros. Dios se manifiesta a través de la creación y no lo creemos. Dios se manifiesta a través de sus siervos que vienen y no les creemos. Dios se ha manifestado a través de su Hijo y muchos aún no lo creen. Jesús mismo declaró que Él era Dios. Juan capítulo 14, estaba platicando con sus discípulos. Y Felipe, muy bien intencionado, le dice, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Lo mismo que un día le pidió a Moisés, Señor, muéstrame tu gloria. Y Dios le dijo, no puedes ver mi rostro, pero vas a ver mi espalda. Y por ese resplandor de ver la espalda de Dios, cuando Moisés bajó del monte, él resplandecía y tuvo que cubrirse porque al pueblo le daba miedo. Felipe osó de alguna manera ser un poquito como Moisés. Jesús, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Siempre que leo esto, me acuerdo de la vez que les dije que Dios me habló, que estuve pidiéndole que me hablara, Señor, nada más una vez y no te lo vuelvo a pedir. Y lo hizo y dije, ¿por qué le dije que una vez? Le hubiera dicho que varias. Pareciera que Felipe le está diciendo, Señor, nada más una vez déjame ver a Dios Padre y con eso me basta. Ya no voy a dudar más. ¿Qué le responde Jesús? Pero Felipe, tanto tiempo llevo entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿No entiendes, Felipe, que yo soy Dios? Hoy no podemos ver a Jesús cara a cara, como lo vieron los discípulos. Pero hoy tenemos algo que ellos tenían. Tenemos a Dios adentro. Podemos sentirlo. Algún día lo vamos a ver. Por eso podemos decir que es importante conocer a Jesús, porque así conocemos a Dios. La razón de esta serie que estamos iniciando y este primer tema, es importante que conozcas a Jesús porque Él es el centro de tu vida y porque al conocer a Jesús vas a conocer a Dios. Número 3. Conocer a Jesús nos hace ser como Él, nos hace parecernos a Él. Dios quiere que seamos como Jesús. Hemos sido creados a imagen de Jesús. Y aunque esa imagen, repito, se ha visto afectada por el pecado que hay en nosotros, por la caída del pecado, ya hemos dicho que Jesús a través de su Espíritu Santo nos va transformando cada día más a su imagen. A través de su palabra nos va madurando cada vez más a su imagen. Mira lo que dice Romanos 8:29. Porque a los que Dios conoció de antemano, eso está hablando antes de la creación, a los que Dios conoció, aún antes de crearlos, Él ya nos conocía, porque nos creó, también los predestinó, les dio una razón de ser. Y esa razón de ser es que nos predestinó a ser transformados según la imagen de Jesús. Aunque no nos había creado, Él sabía que nos iba a crear, Él sabía que nos iba a tener que redimir y que a través de su Espíritu nos iba a ir transformando para ser como Jesús. Ser transformado según la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que Él sea el que es exaltado y para que
para que haya muchos Jesús como Él, no con su poder divino, porque no lo somos, pero sí para ser un reflejo de su gloria. Para eso nos creó, para que fuéramos un reflejo de su gloria. En la traducción del lenguaje actual, dice este versículo de Romanos 8:29, desde el principio Dios ya sabía a quienes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo para que éste sea el Hijo mayor. Es necesario que conozcamos a Jesús para poder ser como Él. De chiquito siempre hay una época en la que uno quiere ser como papá, o las mujeres quieren ser como mamá. Llega un momento en la vida en que papá se empieza a ser obsoleto y el que empieza a tomar su lugar es el hermano mayor. Y dices, yo quiero ser como mi hermano. Y ves cómo se viste y ves cómo anda ahora con sus amigos y que empieza a tener novia y yo quiero ser como mi hermano. Eso es Jesús. Estamos siendo transformados para ser como Jesús. Pero para ser como Jesús, tenemos que conocer a Jesús. Tenemos que conocer su forma de pensar, tenemos que conocer su forma de hablar, tenemos que conocer su forma de reaccionar ante situaciones difíciles, su forma de responder. Tenemos que conocer sus propósitos, sus pasiones, para poder ser como Él. Tienes que conocer su modo de vivir, porque ese es nuestro modelo a seguir. Tienes que conocer su palabra, porque ahí es donde Él te dejó, mira quién soy, para que tú puedas ser como yo. En la Escritura tenemos descripciones de Jesús. Alguna vez se los he mencionado y lo vimos en algún estudio. Los 4 evangelios. En el Evangelio de Mateo, Jesús, Dios les está hablando a los judíos y les está presentando a un Jesús como rey. En el Evangelio de Marcos, espero que aparezca la tablita por ahí, le está hablando a los romanos, gentiles, politeístas, y les está presentando a un hombre que es un siervo. Les habla de la grandeza de ese hombre como Dios, pero cómo les sirve a ellos. El doctor Lucas le está hablando a los griegos, otro pueblo politeísta, y les presenta a un hombre como ellos, pero que es Dios. Juan nos habla a todos, judíos, griegos, gentiles, y Él nos presenta a Dios, a Jesús como Dios. Eso solamente por poner un ejemplo. Podemos ver cómo Jesús es un sacerdote, es un maestro, es un profeta, es un hijo, es un hermano, es un salvador. Muchas personas han estudiado la vida de Jesús, como decía al principio, sin creer en Él. Pero es impresionante cómo un hombre que vivió ya hace 2000 años, que nació en una pequeña aldea insignificante de un país también insignificante en aquel tiempo, ha sido tan trascendental. Jesús no viajó más de 300 kilómetros a la redonda del lugar de donde vivía. Hoy nosotros hemos viajado más que lo que Jesús viajó en sus 30 años. No fue ¿cómo le llaman a esos hombres que viajan mucho y que tiene un nombre? No, un nómada, pero no tanto un nómada que nada más, sino como que un trovador, un trovador que canta, ¿verdad? Uno que viaja mucho. Un viajero frecuente. Él no fue eso. No estuvo más que en un pedacito cerquita de su casa. No fue a una universidad. Apenas fue carpintero. No escribió un libro, pero es del hombre de quien más libros se han escrito. La Biblioteca Británica, no me acuerdo si apunté el nombre.
tiene una enciclopedia, perdón, no es la biblioteca, la Enciclopedia Británica usa más de 20,000 palabras para describir a Jesús, para hablar de Jesús. Ni Aristóteles, ni Alejandro el Grande, ni Julio César, ni Napoleón han recibido tanta importancia como Jesús. Jesús partió la historia antes de Cristo, después de Cristo. Algunos no lo quieren reconocer también, pero lo hizo, la historia lo dice. Conocer a Jesús en realidad es todo para la humanidad. Lamentablemente, digo, el ser humano no quiere verlo ni buscarlo. El ser humano busca su realización, su trascendencia en todo menos en Jesús. Pero bueno, Jesús lo resumió en una frase para poder decirnos: me necesitas, yo soy tu todo. Mira lo que dice Juan 17:3. Esta es la vida eterna. Jesús está orando por sus discípulos y está hablando con su Padre y le dice: esta es la vida eterna, yo sé que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, es decir, a mí, a quien tú has enviado. La razón de nuestra existencia, la razón de nuestra trascendencia, la razón de nuestro futuro, la razón de nuestra eternidad es conocer a Jesús. El apóstol Juan escribió 1 de Juan 5:20. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero, a Dios. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en Dios, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por si estabas pensando cuando dicen aquel que es verdadero en Dios y solamente te quedabas con Dios el Padre, te dice: sí, es Dios el Padre, pero también es Jesús. Porque Jesucristo es el verdadero Dios. Y Jesucristo es la vida eterna. Hoy voy a terminar muy abruptamente. Solamente quiero preguntarte: ¿conoces a Jesús? ¿Estás seguro de conocer a Jesús? Puedes creer conocer a Jesús, pero creer conocerlo no es suficiente. Estaba escuchando a un sacerdote católico que estaba criticando y dando una buena zarandeada a algunos evangélicos. Porque decía: ustedes dicen que son salvos por gracia. Y él no lo negaba. Lo que estaba criticando es que, sí, ustedes dicen, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Y ya. ¿Dónde está el compromiso que tienes que hacer con Él? Y es cierto. Es algo que Joseph ha repetido muchas veces. Somos salvos por gracia, pero en esa gracia que Él nos da, nos deja una responsabilidad. Vívelo. No nada más digas: ya la hice, ya lo dije, puedo hacer lo que quiera. Total, Él me perdona. Eso no es conocer a Jesús. Eso es querer aprovecharte de su influencia, de su poder, que claro que no puedes hacerlo, pero es creer que te estás tomando ventaja de eso. Conocer a Jesús, cuando conoces a Jesús, caes a sus pies. Cuando conoces a Jesús, dejas de ser tú para que Él sea. Entre más conoces a Jesús, más insignificante te sientes. Y esto no es denigrante. No estoy diciendo que te sientas menos por mal, sino simplemente porque en comparación con Él no somos nada. Pero por Él somos todo. ¿Conoces a Jesús? En las siguientes semanas vamos a hablar mucho de Jesús, de quién es Él.
Y espero que poco a poco Dios vaya llenando nuestra mente y corazón esos huequitos que pudiéramos tener para que nuestra fe venga desbordada hacia Él y podamos depender de Él y confiar en Él. Y cuando salgamos de nuestra casa, cuando salgamos de aquí y andes caminando, la gente de repente diga, ahí va Jesús, porque te pareces tanto a Él que la gente lo ve en ti. ¿Sabes? Eso es lo que el mundo necesita. Eso es lo que el mundo necesita. A lo mejor parecería fantasía. Ay, ¿por qué me van a ver como Jesús? Físicamente tal vez no. Dice la Biblia que Jesús no tenía atractivo, entonces yo no quepo ahí. No, estoy jugando. Físicamente no podemos vernos como Él, pero espiritualmente la gente lo ve. El espíritu de la gente ve al espíritu que hay en ti, aún y sin que ellos se den cuenta, inconscientemente para ellos, pero hay algo que en ellos funciona para decir, esta persona tiene algo que yo necesito. Tu responsabilidad es conocer a Jesús. Vamos a ver. Dios, hemos oído de ti, hemos leído tu palabra, hemos escuchado tal vez desde chicos muchas cosas sobre ti. Y tal vez, Señor, aquí haya personas que te conocen perfectamente. Gracias y gloria a ti por eso. Señor, pero si hay algunos que aún no tenemos un concepto completo de ti, si solamente podemos ver algunas áreas de ti, queremos suplicarte, queremos rogarte, que a través de tu Espíritu Santo y con tu palabra nos ayude, Señor, para conocerte más. Abre nuestros ojos espirituales para verte. Toma nuestra voluntad, Señor, y toma control de ella. No para que seamos robots, sino para que en realidad estemos tan sorprendidos y maravillados de ti, que lo único que podamos hacer, Señor, es admirarte y querer ser como tú. Queremos evangelizar a otros, queremos compartir con otros, queremos que muchos vengan a arrepentirse de sus pecados y vengan a tu iglesia y te conozcan a ti. Y a veces nos preocupamos tanto por formas y por cosas que vamos a hacer que olvidamos conocerte a ti. Ayúdanos, Señor, para concentrarnos, para enfocarnos en conocerte diariamente a ti, relacionarnos diariamente contigo, y para cuando menos nos demos cuenta vamos a estar sorprendidos de lo que tú estás haciendo a través de nosotros. Aquí está tu iglesia, aquí está tu pueblo. Haz la obra, Señor, completa. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo.